Hola, ¿cómo estás? Soy Juan Diego de Spanishacks y si eres un principiante en el español o si todavía no has tenido tu primera conversación en español, te voy a ayudar para que puedas hacerlo utilizando las estrategias correctas. ¡Vamos! Welcome to another video, and I just want to remind you that my videos are completely in Spanish. So if you don't understand Spanish yet perfectly, I would suggest to turn on the subtitles in Spanish so you can start immersing in the language since the very beginning. Y ahora sí vamos a comenzar con esta parte del aprendizaje si eres un principiante o si todavía no has tenido tu primera conversación en español. Tener una primera conversación en español, si no sabes nada de un idioma, es uno de los problemas más fuertes y que constantemente puedo ver en las personas que empiezan con esto. Porque lo primero que tienes que vencer es el miedo a estar frente a otra persona y usar un idioma que no conoces. Lo que yo me he dado cuenta es que este miedo se transforma en un pretexto que te lleva a elegir las estrategias incorrectas para tu aprendizaje. Y una de esas estrategias que yo he visto es que las personas van hacia la gramática primero si son principiantes y estudian los verbos y estudian primero el presente y después el pasado y después el futuro. Pero esa no es la forma en la que funciona el aprendizaje. Porque si tú vas a tener una conversación con una persona, entonces vas a usar el presente, vas a usar el pasado, el futuro y muchas otras cosas. Por eso, lo mejor es que aprendas todos los tiempos posibles. Lo que yo hago y que me funciona muy bien es elegir algunos verbos, que son 20, 30 verbos, que son los más usados en ese idioma, en este caso en el español, y entonces aprendo las cosas básicas, no aprendo todas las conjugaciones, aprendo las conjugaciones que voy a usar. Y las primeras conjugaciones son tú y yo, en presente, en pasado, en futuro, y con esto ya puedo tener una conversación bastante decente, pero lo que en mi opinión no deberías hacer es ir completamente hacia la gramática y hacer ejercicios de gramática y de frases, porque si eres un principiante puedes pensar que la gramática te ayudará, pero en realidad la gramática te arruinará. Y la razón de esto es que la gramática lo que hace es que estés pensando todo el tiempo en hacerlo perfecto, en no cometer errores. Y cuando quieres hablar fluidamente un idioma, lo que tienes que pensar es en cometer errores y en no pensar. Y sí, y entonces quiero decir que no es como tú quieres hablar, estoy segurísimo. Por eso, lo que yo me he dado cuenta al aprender inglés es que la gramática primero me hizo un daño muy profundo. Y ahora con el polaco, que es el tercer idioma que estoy aprendiendo, estoy simplemente aprendiendo frases y aprendiendo palabras y usándolas en una conversación. De verdad que cometo un montón de errores y que hablo súper lento todavía, pero me estoy dando cuenta que cada vez hablo más y más rápido, estoy mejorando mi velocidad, porque yo no tengo que pensar, porque yo no sé nada de gramática. Yo no sé los casos en polaco, yo solo sé que existen, pero no sé qué tengo que usar en este caso o en el otro. Yo solamente aprendo frases y situaciones y las uso en la conversación. Por eso aprecio mucho que tenga esas oportunidades de tener la conversación y tener a alguien que me corrija, porque, ok, tal vez la primera corrección no me la voy a aprender, pero si me lo corrigen constantemente, yo solo en mi cabeza me estoy dando cuenta automáticamente que esto no se dice así, se dice así. Por eso, si eres un principiante, la forma en la que deberías abordar la gramática, en mi opinión, sería simplemente hablando y usando el idioma y entonces entendiendo la gramática al usar el idioma. No vas a estudiarla, no vas a memorizar las cosas en el libro. Lo que vas a hacer es hablar y entonces vas a pensar, ¿por qué aquí usé esto, pero en esta situación usé esto diferente? Lo vas a pensar, lo vas a razonar y entonces no vas a saber qué regla es de gramática, es el pasado simple, pasado perfecto, no vas a saberlo, pero sí vas a entender que aquí se usa diferente y aquí se usa de una forma distinta también. De esta manera tu cerebro crea las conexiones,
pero sin poner esas barreras de la perfección, porque sabes que no lo tienes que decir perfecto, simplemente tienes que hablar. Estoy probando esto con el polaco y de verdad es que me doy cuenta que tengo resultados muy buenos. Hubiera hecho esto antes con el alemán, por ejemplo. El alemán, yo primero estudié la gramática y eso arruinó todo esto. No quiero poner un pretexto, no he estudiado ya alemán con una dedicación fuerte, pero sí es verdad que me arrepiento mucho de haber estudiado primero la gramática. Si quieres hablar un idioma fluidamente, lo que tienes que hacer es hablar y dejar de poner pretextos. No necesitas más vocabulario, no necesitas estudiar gramática, simplemente aprende unas frases, aprende unas preguntas que puedes usar en tu primera conversación y empieza a hablar. En la descripción de este video tienes una conversational guideline que es gratis, es for free, y ahí puedes descargarla y usarla en tu primera conversación en español. Y esto funciona incluso si no sabes nada de español. Y te lo digo desde ahora, si tú empiezas hablando usando el idioma, sí, vas a empezar hablando como Tarzan. Después, eventualmente te vas a dar cuenta que vas a mejorar tu rapidez, tu fluidez, tu entendimiento del idioma y de la estructura sin ni siquiera estudiar. Y eso es súper bueno para que puedas comunicarte con las personas de manera más efectiva. Porque estoy seguro que tú ahí, atrás de la cámara, atrás del video, viendo esto, lo que tú quieres es realmente conectar con las personas. Quieres hablar, tener una conversación con tu novia, con tu novio, con la familia de ellos, con las personas en tu trabajo, con tus vecinos, no lo sé, con quién quieres tener una conversación. Ponte a pensarlo. Y si estás dispuesto a pasar 5 años en una escuela de idiomas estudiando gramática y después salir de esos 5 años y no hablar nada, tal vez quieres escribir un libro, no lo sé. Pero si tu objetivo realmente es conectar con la gente, es tener una conversación profunda, es poder entrar en el corazón de esa persona utilizando su lengua madre, entonces lo que tienes que hacer es hablar, usarlo lo más que puedas. Eventualmente vas a empezar a usarlo con más fluidez, vas a cometer muchos errores y te vas a sentir con muchísima confianza cuando estás ahí si lo que haces es abordar el idioma desde el inicio, desde el día 1, hablando. Olvídate de que hay maneras de aprender rápido un idioma o lento o no lo sé. Cuida tu proceso y recuerda que tienes que olvidar la perfección. La perfección es el asesino de la fluidez. Y aquí no hay trucos. Si veniste a este video para que yo te dijera, mira, estos son los hacks que he descubierto para que puedas aprender español rápidamente y sin cometer ningún error, pues eso no existe. Eso no existe. Quien te diga eso está mintiendo. Si vas a aprender un idioma vas a cometer un montón de errores, vas a hacerlo súper mal al principio, pero si lo haces constantemente, disciplinadamente, vas a conseguir tu objetivo. No hay ningún truco para aprender ningún idioma. Para eso lo único que tienes que hacer es conseguir a un compañero de idioma, una persona que hable español y que esté dispuesto a tener esa conversación contigo cada semana. Entonces consigues este compañero de idiomas y hablas con esta persona al menos 20 o 40 minutos cada semana. Todos tenemos 20 minutos o 40 minutos. Entonces busca ese pequeño espacio en tu semana, esos 20 minutos al menos. Si puedes hablar más, muchísimo mejor. Es que vas a mejorar mucho más rápido. Pero busca esos 20 minutos, comprométete con esos 20 minutos cada semana. Habla, aprende frases, habla, aprende vocabulario, habla. Ya que hables fluidamente, puedes empezar con la gramática y vas a ver que vas a disfrutar más la gramática y vas a disfrutar más ese proceso. Sé que este es un proceso que al principio, sobre todo, es un poco complicado porque no sabes cómo empezar o cómo hacerlo. Pero si tienes preguntas, si no sabes qué hacer y te sientes atorado, if you feel stuck, entonces puedes mandarme un mensaje en Instagram, Spanishacks, y ahí yo te voy a contestar para que me preguntes qué necesitas, cómo puedes mejorar. By the way, guys, in the description below, you're going to see the link to join the Spanish Hacks membership where I help you to develop your Spanish speaking skills
And also, you're going to see the link to join the Spanishacks Massive Challenge if what you need is to have conversation in Spanish every single week so you can practice and get more confidence and fluency. Y también quiero decirte que este proceso, si decides hacerlo así, si decides hacerlo hablando desde el día 1, va a ser un proceso que te va a llenar muchísimo, que te va a hacer muy feliz, que al principio va a ser difícil, pero que eventualmente se va a convertir en algo que vas a disfrutar y que te va a traer muchísimas cosas, muchísimos beneficios y sobre todo que vas a lograr tu objetivo de comunicarte con esa persona o con esas personas que tanto quieres. No olvides suscribirte y darle a la campanita, ¡plac! Y nos vemos la próxima semana con otro video de Spanishacks, así que habla, habla, habla y la próxima semana te veo porque seguramente ya estarás hablando mejor español. Así que nos vemos.